Martes 14 y un día más sin Roberto Cruz. Esa es la noticia siempre. ¿Tú crees que nos verá allá donde anda? No, se me hace que... Bueno, que quién sí, sabe. Luego Es tan apresivo. Sí, pero ¿cómo no se dan cuenta en dónde está la nota este par de...? Sí, exactamente. Porque así se lleva con el director y su director. Sí, no, hombre, nos Así regaña. así es de llevado, ¿eh? Él nos regaña a todos. No, y además como está quedando bien, pues más todavía. Bien, pues la nota, Roberto, puede ser que, bueno, cada día se ve un tanto más ominosa esta figura de coordinadores presidenciales. Que ya le cambiaron el nombre, ¿no? Se llaman delegados regionales. Porque no existe la palabra coordinación, ¿no? En el tema, pero bueno, delegados regionales o estatales. ¿Estatales? Representantes personales del presidente López Obrador, que eso ese debe ser el lenguaje en cada entidad de la República, y que los maliciosos sospechan, me refiero a Hugo Páez, yo sigo pensando que no hay tal, que el presidente López Obrador quiere gobernar directamente cada entidad a través de cada uno de sus representantes personales. Digamos una especie de cónsules o procónsules, más bien de procónsules, que tendrán todas las facultades, sobre todo la de llevar los dineros del gobierno federal directamente a las familias necesitadas, son palabras de ellos, sin tener que pasar por el gobernador, el diputado, las oficinas estatales, etcétera, etcétera. Pero ahora además, la noticia es de que estos representantes personales o delegados o coordinadores tendrán también la relación con el Ejército, la Marina, la Policía Federal. Entonces, yo creo que Lorenzo Córdoba ya debe proponer por ahí que terminen las elecciones para gobernadores y cosas por el estilo. ¿Para qué queremos gobernadores? Sí, habrá representantes. ¿Para qué queremos a Alfredo del Mazo en el Estado de México si Delfina, que perdió las elecciones, Delfina Gómez, que será la representante del presidente López Obrador en el Estado de México, tendrá todos los recursos federales a su disposición? Y la relación con las Fuerzas Armadas, con la Policía Federal y supongo que con la PGR también, ¿verdad? Sí. Así que bueno, pues este federalismo en esta Cuarta República, no, ¿cómo se llama? Cuarta transformación. Cuarta transformación de la República, pues se han llamado vicecoordinadores, procónsules, virreyes. La verdad es que estamos volviendo, si esa figura funciona y va a funcionar, se va a poner en práctica, en un país centralizado, que centralizará el poder, como en la época de Santana, de Benito Juárez. Y recuerdo que esas luchas intestinas, las guerras civiles, se daban entre federalistas y centralistas. Claro. Después cambiaron a conservadores y liberales, pero siempre ha sido federalismo contra centralismo. Y hasta hoy había funcionado el federalismo, pese a Javier Duarte, a quien quieras. Javier Duarte es el ejemplo más preclaro de los últimos tiempos. Está bien que hay gobernadores ratas que se les pasaron la mano, pero esto no es como para acabar con las instituciones. Bueno, se podría llamar secretario de la oficina de Andrés Manuel López Obrador, del próximo presidente, Alfonso Romo, se reúne con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Creo que es una reunión bastante importante, pues obviamente ya encaminada a la transición. No nada más estamos hablando aquí de política exterior, sino también estamos hablando de una cooperación directa con la Casa Blanca, ya no a través de Marcelo Ebrard Casabón, sino a través de Casa Blanca, Palacio Nacional en México. Antes diríamos Los Pinos, ¿verdad? Pero Palacio Nacional en México. Yo creo que esta reunión va a ser bastante importante. Estamos hablando de el empresario número uno que acompañó a Andrés Manuel López Obrador durante varios años en campañas y demás, hombre de todas sus confianzas, y pues es el que va a tener verdaderamente la agenda de Palacio Nacional, ¿no? Y bueno, esa es la función, digamos,
Es el jefe de la oficina de la presidencia, claro, lo claro, que llamamos actualmente Sí. jefe de la oficina de la presidencia. Quizás con... A ver, ¿quién ha sido el jefe de la oficina de la presidencia más fuerte de la historia? ¿Córdoba? José Córdoba Montoya, José ¿no? Córdoba Montoya. Vaya, incluso fue quien susurró al oído al presidente Carlos Salinas el nombre de Ernesto Zedillo para ocupar la candidatura vacante por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pero fue más que eso, se fue quien... Que ahí Salinas debe haber dicho, hijo de tu madre". En su libro de memorias, el presidente Salinas solo menciona que fue parte fundamental. Pero también Pepe Córdoba fue quien le retiró a don Fernando Gutiérrez Barrios el manejo de lo que ahora es el CISEN y el manejo de prensa que se hacía en Gobernación. Y Pepe Córdoba fue quien abrió el camino para Luis Donaldo Colosio y quien condujo más bien la lucha contra Manuel Camacho. Y de eso Marcelo Ebrard debe tener un recuerdo ingrato de aquella época. Después de él, ha fungido como tal, sin serlo, Líbano Sáenz con Ernesto Zedillo, Así es. por ejemplo, ¿no? Sí. Aquí ya lo fue con ese nombre Aurelio Nuño, y sí fue poderoso, llegó a ser secretario de Educación Pública y hasta coordinador de la campaña de José Antonio Meade, pero no pudo ser candidato a la presidencia, que era realmente atirada, era una especie de Juan Camilo Mourinho. Eso es lo que te iba a decir. Juan Camilo Murillo, yo creo que de las personas Felipe Calderón, ¿verdad? que han tenido más fuerza a nivel de relación Con el con el presidente. presidente de la República. Y yo creo que es similar a la de Aurelio Nuño, una especie de hijo, Sí. Aurelio Nuño. No pudo crecer Aurelio. En el caso de Juan Camilo, creo que el presidente, él mismo, Juan Camilo, apresuró su cambio a gobernación. Sí, hombre. No porque el hubiera no existe, no porque si no hubiera sido secretario de gobernación no habría estado en ese avión, sino No, porque no. le faltaba crecer por lo menos un año más en la oficina de la presidencia, ¿no? Creo que fue el segundo año. Y además estamos hablando de el que era secretario de Gobernación. Francisco Javier Ramírez Acuña. Y injusto porque la llevaba bien. No, bueno, fue Ramírez Acuña la llevaba primero fue el muy hombre que destapó Así es. a Felipe Calderón en Así es. Guadalajara. Así es. Aquí en Impacto, me dijo a mí, bueno, el trato era que se quedara por lo menos 2 años más. Y eso le habría dado chance a Juan Camilo Mourinho de crecer políticamente. Ya había hecho alianzas por todos lados, estaba fortaleciéndolas. Claro. Quiero decirles que muchos priistas le tenían una confianza extrema. Era un cuate a Juan Camilo Mourinho, Ah, sí, claro. que hacía compromisos y los cumplía, Sí, etcétera, sí, etcétera. como Abascal, ¿eh? Como Carlos Abascal. Carlos Abascal es inolvidable para Sí. mucha gente, ¿no? Sí. Por cierto, no sé si sepas, Carlos Abascal vivía frente a la casa del papá de José Antonio Meade. Ah, sí. Sabía que estaban por el rumbo, No, pero exactamente sí, frente a la casa. frente a casa. Vaya, los niños Abascal y Meade No, pues se iban a la cruzaban misma iglesia, por eso, Y- entonces ya me cae de alguna manera la información de por qué el que siguió yendo muchas veces después de que los panistas se retiraron de la misa anual que le hacían a Carlos Abascal, todos los panistas, muchos se retiraron, el que seguía yendo era José Antonio Meade, y esto dicho por nuestro experto en religión aquí, que es Carlos Villarroel, que Carlos Villarroel lo veía todas las veces ahí. Fíjate que Dionisio Meade fue subsecretario en gobernación con Carlos Abascal. con ¿no? Carlos. Esa también era la relación, pero bueno, Alfonso Romo, ya no sé si la edad le dé para aspirar a la presidencia de la República. ¿no? Difícilmente, yo creo. En este equipo sí, Hugo, en donde el promedio de edad son 70 años, Pues sí, nada más que nunca se le ha visto como el gran grillo a Alfonso Romo, ¿no? Digo, tú estabas comparando en estos días, pues digamos, la efervescencia o el ánimo político, por ejemplo, de Marcelo Ebrard Casabón, del coordinador, ¿no? De Alfonso Durazo, del coordinador del Senado próximo, Ricardo Monreal Ávila, de la Esteban misma Moctezuma. Esteban Moctezuma, digamos que Claudia Sheinbaum también, la juventud. Estos 4 que mencionaste son peristas, experistas, ¿verdad? Sí, Claudia no, ¿no?
bueno, Claudia no, digo, los otros 4 Sí. son expriistas que tienen algo en común, Hugo. Todos perdieron de una u otra manera la presidencia de la República, con sus jefes, Sí, sí. con sus jefes, ¿verdad? Digamos que Marcelo Ebrard llegó a la preliminar y se retiró. Bueno, él primero perdió con Manuel Camacho contra Luis Donaldo Colosio, Así es. y luego perdió en contra de Andrés Manuel López Obrador, Así o es. sea, fue precandidato con Andrés Manuel López Obrador, perdió en aquella encuesta de 5 preguntas, ¿te acuerdas? En el caso pues, de Alfonso Durazo, bueno, pues, era el secretario particular de Luis Donaldo cuando el asesinato. Esteban Moctezuma fue secretario de Gobernación apenas 8 meses de Ernesto Zedillo y luego secretario de Desarrollo Social, y desde ahí también lo intentó y no pudo. Vaya, de hecho salió a la guerra como un cruzado a luchar contra Roberto Madrazo porque representaba la corrupción, etcétera, No, etcétera. muy moderado, ¿no? Fue muy- Pero vaya, descendiente del emperador Moctezuma, eso es cierto. No, bueno, Entonces, bueno, pues creo que reclamaban el penacho, que está en entonces, Viana. que no es Que dicen que es no el es penacho tampoco. de Moctezuma, pero bueno, descendiente del emperador Porque dicen Moctezuma. en China Bueno, seguramente por lo menos el trono de Tenochtitlan lo merece, pero bueno, la verdad es que hablábamos de Romo, nos estábamos desviando, pero él ya inició las relaciones en Washington abiertamente. Sí, ¿verdad? sí, definitivamente. Al margen, te digo, de la parte esta de relaciones exteriores. Bueno, pero creo que el tema más álgido ahorita son estos delegados estatales, Juan, que tú decías. Y aquí hay que señalar muy bien de quién se trata el coordinador de los delegados estatales. Es Gabriel García Hernández. Él estuvo con Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno, estaba en la parte pues de la oficialía mayor. Va a ser el primero manejando de supersecretario. pero sobre todo hay unas acusaciones muy fuertes de Ricardo Pascua Pierce, un tipo bastante documentado. El ex embajador en Cuba, Ex embajador de México en Cuba, en el gobierno del PRI. un hombre de izquierda totalmente, Sí. Y además, insospechable. y sí, un tipo bastante documentado, ¿verdad? O sea, yo he leído 2 libros de él, excelentes libros, y él lo acusa directamente de ser una persona que le lavaba el dinero a todas estas, digamos, campañas de Andrés Manuel López Obrador. Lo dice así, Ricardo Pascua, una persona respetable, grande también. Y lo asocia mucho con Víctor Hugo Romo, el ex delegado de Miguel Hidalgo, nuevamente delegado de Miguel Hidalgo, y que a través de estos contubernios, él se encargaba de, digamos, sostener de alguna manera este confort económico, creo que es las palabras adecuadas, confort económico, de la familia Andrés Manuel López Obrador, sin preocupaciones, obviamente sin lujos, eso lo vimos todos, pero dedicado nada más a la parte política electoral durante todos estos años. Entonces, él, que se llama Gabriel García, nomás le falta el Márquez para que se acuerden bien, es Gabriel García Hernández, él es el que va a coordinar a los 32 delegados, más 200 y cacho, que creo que le faltan 4 para llegar a 300 en todo este grupo, que no sé si sumados y echándole lápiz, Juan, queden casi el mismo número de delegados de todas las secretarías en los estados. Estamos hablando de 296, ¿no? Entonces, Bueno, va a ser una superestructura electoral. Superestructura, estamos hablando de 8 agregados en promedio por estado, más el procónsul, como comentabas tú, ¿no? Entonces, y yo creo que definitivamente este es un asalto fuerte a la democracia, porque ¿en qué sentido el federalismo tiene su propia autonomía constitucional? Pues en el hecho en que el gobernador, obviamente el gobernador del estado, sea como sea, sea ratero, sea honrado, lo que sea, esto no le da argumento, yo en lo personal pienso, a nadie para decir yo tengo que poner al mío porque han sido unos rateros, por favor.
ahí aquí lo que estamos viendo es una violación flagrante a la democracia, al sistema democrático mexicano, definitivamente. La gente votó por el gobernador, la gente vota por el alcalde, la gente vota por el diputado. A nivel regional, de veras, no saben cuánta, a la gente ni le interesa la política federal, hombre. Digo, estamos hablando de que conocen al alcalde, al que los atiende ahí en el municipio, ¿no? Y que conocen al gobernador, más o menos, por así decirlo. Y esta parte donde la gente verdaderamente hace la votación es donde sufragan más ellos, lo están vulnerando. ¿Eh? Ahora digo, vaya, tienes que ponerlo bajo lupa también, porque muchos de estos delegados o coordinadores o lo que sean, ya sé para dónde va, son todos, no muchos. Perdieron la elección. Así es. Fueron candidatos a gobernador. Así es. Y perdieron. Así es. O sea, encontraron una manera tangencial de llegar a gobernar la entidad, porque el que tiene el dinero es el que gobierna. Por ejemplo, los subsecretarios en el gobierno federal son poderosos, todos, pero el que tiene el dinero es el oficial mayor. Así es. Es mucho más poderoso el oficial mayor que un subsecretario. En el caso de los gobiernos estatales, las ramas 32 y 33, el dinero que llega de la federación vía los delegados y ahora vía estos delegados nuevos, pues ellos tendrán el poder. ¿Por qué? Pues porque tienen el dinero. Definitivamente. ¿Quién ponía a los oficiales mayores de las secretarías en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa? Pati Flores, desde Los Pinos. ¿Por qué los ponía? Porque era la jefa. Ahí estaba la administración, ¿no? Claro. Al oficial mayor y al director general administrativo de la Secretaría. Con eso era suficiente para gobernar. Definitivamente. Entonces, vaya, pero lo que estamos viendo, pero por la secretaria nadie votó, ¿eh? Pero en este caso por los gobernadores. No, son empleados. Sí, los secretarios son empleados. En este caso por los gobernadores estamos viendo de veras un cambio de estructura bastante fuerte. No sé qué van a hacer, se van a quedar callados, no entiendo, pero bueno. La cuestión es que el Senado de la República, que es el depositario del Pacto Federal, pues está dominado por Morena. Desde luego que no encontrará ningún problema. Me refiero a nivel de Congreso. Los gobernadores, Hugo, como están todos bajo sospecha de que son rateros, y si no, serán señalados y serán investigados, porque estos delegados tendrán también la relación, como ya decíamos, con las Fuerzas Armadas, con la PGR, etcétera. Bueno, pues estarán absolutamente por encima de quien sea. Y así que el gobernador tendrá que apechugar. Pues mira, yo no sé de entrada si Enrique Alfaro apechugue. Él ha dicho que no. Así es. Javier Corral también. Javier Corral, así es. A ver, ¿quién más aparte de ellos dos? ¿Quién más puede ser? El de Campeche, que de pronto se las da de muy valiente ¿Alito? y luchador. No, hombre. Alejandro Moreno. Ajá. No, hombre. Acuérdate el video que publicamos aquí, donde primero dicen, sé que viene, y ya cuando gana, dice, señor presidente. No veo a ningún gobernador con agallas para decir, oiga, esto no se puede. Sí, definitivamente, ¿no? Quién sabe qué va a pasar con esto, pero bueno, pues ahí ya está la estructura presentada. Y hoy por lo pronto ya empezó la transición también en gobernación, hubo reunión entre Alfonso Navarrete y Olga Sánchez Cordero. ¿Y con qué funciones se va a quedar Olga Sánchez Cordero en gobernación? Pues mira, con 13 subsecretarías. Es la Subsecretaría de Participación Ciudadana, donde está Tatiana Cloutier. La Subsecretaría de Gobernación, así se llama, como la Secretaría de Gobernación, que es Zoe Robledo. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es Alejandro Encinas. Son 3 secretarías. ¿Cómo va a garantizar la gobernabilidad del país? No, pero además, estas 3 figuras que te estoy diciendo, bueno, tienen derecho de picaporte directo con Andrés Manuel López Obrador. Digo, tanto Tatiana, ¿no? Como Alejandro Encinas. Ahora, estos 3, inclusive Olga Sánchez Cordero,
se van a ir a tomar posesión a los congresos, ¿no? Dos a diputados, Olga Sánchez Cordero al Senado y Alejandro Encinas al local, ¿no? Y una vez que llegue el 1 de diciembre, se van a sus oficinas, ¿no? Ahí es la única que está en duda, no sabemos si regresa o no Tatiana del diputado, pero bueno. Esa es la idea. Nosotros lo publicamos la semana pasada que hoy iniciaba la de... ¿Sabes a dónde se va la función pública? La Secretaría de Función Pública a una secretaría, ¿no? Va a Querétaro. ¿La van a trasladar? ¿Se va a trasladar a Querétaro? Sí, no entiendo. Bueno, eso les fue más o menos bien, digo, es una ciudad bonita y cerca de... Bueno, pero el edificio es propio. No tienes que rentar, no tienes que pagar renta. Digo, ¿qué vas a hacer con el personal? No, bueno, va a ser maravilloso. Imagínate, se van a elevar los precios de la renta en Querétaro. Son como 1.500 pues en todo el país. Los trabajadores que tiene en la zona central la función pública. Y eso se traduce en 1.500 familias. Que no sé si algunos de ellos, algunos de los trabajadores tengan su pareja en otra secretaría trabajando, que se vaya a ir a otra entidad o que se quede aquí. Hay muchos casos de eso. Y los hijos estudiando aquí, claro. de edades diferentes. ¿Verdad? Sí. En fin, pero bueno, pues la noticia es que la función pública se traslada a Querétaro. Creo que es a los que mejor les va a ir, ¿eh? Sí, creo que es de las reubicaciones más... Si vives en la salida para Querétaro, llegas más rápido a Querétaro que a la Ciudad de México. Definitivamente. Bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana.